Bienvenidas y bienvenidos a este taller de sueroterapia. Hoy no es un día cualquiera. Estamos en una semana muy especial donde también recordamos el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre todo lo que hemos conquistado. Hubo un tiempo, no hace muchos años, en el que las mujeres no podían votar, no podían estudiar, no podían decidir su propio camino profesional. El mundo pensaba que nuestro lugar estaba limitado, pero la historia cambió, porque hubo mujeres valientes que decidieron romper ese molde. Hoy las mujeres son médicas, científicas, enfermeras, empresarias, investigadoras, líderes de proyectos de salud y estamos transformando la medicina, la estética y la forma en la que cuidamos a las personas. Este taller también representa eso, conocimiento, independencia y crecimiento profesional. La sueroterapia no es solo colocar una vía intravenosa, es entender el cuerpo, mejorar la calidad de vida de los pacientes y abrir nuevas oportunidades en el mundo de la salud y del turismo médico. Cada persona que está aquí hoy tomó una decisión muy importante, invertir en su conocimiento, y el conocimiento es algo que nadie te puede quitar. Mi deseo es que hoy no solo aprendas técnicas y teorías, sino que también te lleves confianza, visión y herramientas para crecer profesionalmente. Porque cuando una mujer se prepara, no solo cambia su vida, cambia la vida de muchas personas más. Gracias por estar aquí, por apostar por su crecimiento y su conocimiento, y por formar parte de esta nueva generación de profesionales de la salud que están llevando la medicina integrativa a otro nivel. Bienvenidas al taller. Hoy comienza algo grande. Muchas gracias. Como ya conocieron a Natanael, ahora es turno de comenzar con la parte teórica. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bastante bien. Ya me conocen, ya me había yo presentado. Soy Natanael, licenciado en Urgencias Médicas Prehospitalarias, egresado del Instituto Universitario Cruz Roja Mexicana de la Delegación de Cancún. Soy procedente de aquí de Cancún y yo me dedico a todo el área de emergencias, todo lo que tenga que ver con capacitaciones, igualmente al área de rescate. El día de hoy estoy aquí ya que la licenciada Jamie me contactó para darles una pequeña actualización muy breve sobre las recomendaciones para la inserción del catéter venoso periférico corto, el CBPC. Dale, voy a poner la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál es la importancia del manejo de los pacientes a quienes se les va a insertar un catéter venoso periférico corto? En algunos alcances, el 80% de los pacientes que reciben un CBP en algún momento en su estancia no sufren ningún tipo de infección. Sin embargo, el 20% de estos pacientes que reciben un CBP, que es un catéter venoso periférico, tienden a tener infecciones o tienden a tener problemas con el catéter venoso periférico a mediano plazo. Recordemos igualmente que el tiempo de la estancia de un catéter venoso periférico corto es de mediana estancia. Esto quiere decir que dependiendo de la solución, dependiendo de lo que yo esté colocando, va a ser cuál es el tiempo que se va a tener ese catéter en el paciente. ¿Cuáles son los riesgos? Infecciones asociadas, aumento de la morbilidad y la mortalidad. Dependiendo de lo que tenga el paciente, hay pacientes que ya traen historial que podemos afectar con la sueroterapia. Eso es importante mantenerlo ahí en mente. Las soluciones no son un juego, no es como que yo pueda decir estoy deshidratado y me voy a colocar una solución Hartmann y me paso 2 litros de solución Hartmann para rehidratarme. Esa parte también es importante. En el caso del impacto, vamos a nosotros a verificar el impacto que tiene la sueroterapia o el uso de soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas en el paciente. ¿Cuál es mi objetivo? Tengo que determinar cuál es el objetivo que yo voy a tener el paciente. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el paciente? En el caso de la atención médica prehospitalaria o la atención médica de urgencias, toda solución tiene una dosis específica para cada situación específica, como por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de el paciente quemado, por ejemplo. En el caso del paciente quemado tenemos algo que se llama fórmula de Parkland. La fórmula del Parkland, estoy hablando un poquito más de urgencias, se utiliza con solución salina o solución Hartmann
¿Cuál es la fórmula de Parkland? Nosotros agarraremos 4 mililitros por kilogramo de peso por la superficie corporal quemada. ¿Vale? 4 mililitros por el peso por la superficie corporal quemada. Esto es un ejemplo, ¿vale?, de cómo nosotros podemos utilizar la useroterapia no solamente con fines estéticos, sino también de urgencias. Esto lo dividimos entre 2 y la primera mitad la pasaremos en 8 horas y la segunda mitad en 16 horas. Eso es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer la sueroterapia. ¿Para qué me sirve la fórmula de Parkland? ¿Para qué me sirve, Natanael, saber esto, que me estés mencionando esto? Simple, para que sepamos el poder que nosotros tenemos en nuestras manos a la hora de no solo colocar un catéter venoso periférico, sino de también colocar una solución y cómo puede afectar al paciente. Anteriormente, en la atención médica, colocábamos soluciones salinas como si fueran dulces. Le decía al paciente, ¿sabe qué? Vamos a canalizarlo y vamos a poner 1000 mililitros de solución salina. Y de repente no pasa la solución. ¿Y qué es lo que hacían anteriormente en el hospital? Picaban la solución por la parte de arriba. No sé si les tocó ver en alguna práctica de enfermería en el hospital, ¿no? Las enfermeras que a mí me tocaron, que eran de antaño en ese momento, agarraban y picaban el bote de la solución. Son malas prácticas que se han llevado a cabo y que se han transmitido de generación en generación, y este es el objetivo principal por el cual se dan estos cursos de actualizaciones sobre los catéteres venosos, cómo colocar la solución salina, mantener la esterilidad, entre otras muchas cosas que vamos a tocar el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda la confianza del mundo la pueden realizar y la resolveremos en su momento. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Muy sencillo, describir las recomendaciones basadas en evidencia. Las bibliografías que vamos a estar viendo son la norma oficial mexicana 022 SSA 3 2012 con la actualización que se dio en el 2018, y vamos a ver las guías de práctica clínica del sector salud y la guía de práctica clínica que te marca el IMSS, ¿vale?, para el uso de catéteres venosos periféricos cortos. Estos los pueden encontrar en línea, son gratuitos, son parte del sector de salud, y sí me gustaría que les echaran una ojeada para que ustedes igual recuerden cuáles son las actualizaciones que vamos a ver y que se puedan puntualizar algunas cosas. Reducir complicaciones mecánicas e infecciosas. Nosotros tenemos siempre que tener un protocolo estandarizado cuando vamos a colocar un catéter venoso periférico corto. ¿Por qué? El tener un protocolo, el tener un listado de lo que tengo que hacer cuando yo voy a colocar un catéter, reduce la probabilidad de infecciones y de errores a la hora de la canalización o de canalizar a un paciente, ¿vale? Esto a mí me va a ayudar, como profesional de la salud, a tener un trabajo más limpio, más organizado. Igualmente, el material. Siempre antes de yo obtener un acceso intravenoso, mi material tiene que estar colocado sobre una mesa, o sobre una mesa de mayo, o sobre el lugar en donde lo vayan a colocar, previamente preparado. No puedo estar, y eso se ve antiprofesional para el área de la salud, estar buscando el Tergadem, o estar buscando el Punzocad, estar buscando el RPBI, dejar el punzo en la mesa, tirarlo en el suelo, dejarlo en la cama del paciente. Y una práctica que se hacía anteriormente de enfermería y en atención médica prehospitalaria es que no tengo el RPBI y clavo el punzo en la cama, en el colchón de la cama. Esas son cositas que aparentemente se ven mal y están mal. Entonces, esas pequeñas cosas que nosotros hacemos o realizamos, esas malas prácticas, pueden llevar a un riesgo no solo a nuestro paciente, sino también directamente hacia mí, hacia mi imagen como profesional de la salud y hacia mi misma salud. ¿Se imaginan que se me olvida que está el punzo ahí clavado y me siento y el punzo sale? Me termino picando. Y eso es un problema enorme en el área de la salud, el hecho de picarse con cualquier residuo peligroso, biológico e infeccioso. Y lo más importante, fortalecer la seguridad del paciente y nuestra propia seguridad. Un profesional de la salud, un personal del área de la salud, siempre tiene que actuar con toda la seguridad del mundo. ¿Ustedes se imaginan que llegara un paramédico, en mi caso, y temblar y le estuviera, señorita, ¿le puedo ayudar? ¿Ustedes confiarían en ese personal de la salud? ¿Lo dejarían de atenderlo?
¿qué sería lo primero que le dirían? Llámale a alguien que sí sepa, porfa. ¿Vale? Entonces, parte de ser profesional de la salud también es la seguridad personal. El hecho de que yo tenga una voz de mando, el hecho de que yo tenga seguridad al hablar, y eso empieza desde mi lenguaje corporal. Cómo me presento, cómo llego, qué es lo que voy a hacer, cómo le explico al paciente lo que voy a hacer. Puntos importantes. Todo lo que voy a hacer se lo digo al paciente. ¿Por qué creen? ¿Cuál es el punto central de decirle todo lo que voy a hacer al paciente? Que el paciente pueda confiar en ti. ¿Mande? Que el paciente pueda confiar en ti, que sepa lo que le van a hacer. Ok, 1, confianza. 2, Sientas igual resguardadas. resguardado y cómodo. Y 3, el paciente no es un profesional de la salud. No sabe lo que vamos a realizar. El hecho de explicarle lo que vamos a hacer, el hecho de explicarle, de decirle, ¿sabe qué? Va a sentir un piquetito. Va a sentir un piquete. Le va a doler. Eso genera confianza con el paciente y es lo que nosotros queremos lograr en el caso específico de la sueroterapia, porque también en algún momento llegué a trabajar en accesos venosos, en colocación de sueros, allá en Playa del Carmen. Nos ayudaba mucho el hecho de que tengamos una base, es decir, que yo llegue con confianza y que sepa lo que estoy haciendo, que se vea lo más profesional posible. El hecho de que se vea profesional, hablando en cuestiones de negocios, vende. Y es lo que nosotros buscamos, el hecho de que nos recomienden, el hecho de... El marketing igual es bueno, sin embargo, el mejor marketing que ustedes pueden tener es la recomendación de alguien. ¿Por qué? Porque esa persona que tú ya trabajaste, que tú ya canalizaste, que tú hiciste tu trabajo de manera profesional, ya te empieza a recomendar a su alrededor, ¿vale? Entonces, con que tú logres llegar a una persona, por lo menos 5 personas más que están alrededor probablemente te contacten. Eso se los hablo desde la experiencia, desde el punto en el que yo estuve en algún momento trabajando en esta parte de la sueroterapia, colocando multivitamínicos, y es algo que nos funciona mucho. El hecho de trabajar lo más profesional posible hace que nos recomienden y esto vende, y vende muy bien. Siguiente, por favor. Algo que es importante, más enfocado a lo que es la colocación del catéter venoso periférico, es dónde lo voy a insertar, dónde voy a realizar la inserción del catéter venoso periférico. Según la guía de práctica clínica del sector salud y la norma 022 SACA 3 2012 indican que está contraindicado el uso del catéter venoso periférico en las partes de los pliegues, es decir, en la parte anterocubital. Sin embargo, no es la norma oficial o las normas oficiales no son restrictivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente está mal, sino dependerá de la situación de cada paciente. Igualmente, los protocolos que se manejan, tanto el IMSS como lo que maneja el sector salud, te indican que será, dependiendo del paciente, lo que tú vas a realizar. El protocolo se puede adaptar a ti. ¿Qué es lo que te recomendaban en la escuela? ¿Qué es lo que te decían en la escuela de enfermería? En la escuela de paramédicos, por ejemplo, te dicen, si vas a canalizar a tu paciente, empieza desde la mano y sube hacia arriba, de lo distal a lo proximal. ¿Cierto o no es cierto? Sin embargo, estas prácticas que se realizaban terminaban haciendo que el paciente recibiera 4 o 5 piquetes del mismo profesional de la salud. ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? O sea, ya hablando específicamente, que tenemos nosotros 3 venas importantes que podemos canalizar. La basílica, la media anterocubital y la cefálica, que son venas que tienen un grosor amplio. Esto quiere decir que son un poquito más sencillos de canalizar, y a pesar que se encuentran en un pliegue, que es el pliegue anterocubital, es un poquito más sencillo canalizarlos en esta parte. ¿Por qué? Por el diámetro que llegan a tener las venas en esta parte anatómica del cuerpo. ¿Se puede canalizar en la mano? Sí se puede. En teoría, y lo que te marcan los libros y las guías de práctica clínica, es que todas las venas son canalizables siempre y cuando tú tengas el conocimiento y la seguridad de realizar el procedimiento.
Eso es lo que te marca la guía. Sin embargo, existen venas que son un poquito más riesgosas que otras, como por ejemplo en la mano. Al no tener tanto contenido graso, tanta musculatura igualmente, suele ser un poco más sencillo pegarle a un nervio, pegarle a alguna articulación, por ejemplo, y esto puede causar daños y estragos a los pacientes. Aparte que duele muchísimo que te canalicen en la mano, duele como no tiene idea, y si no le das a la vena y ahí no le das, duele y se te entume la mano, se te entume hasta el brazo, fíjense. Entonces, aquí lo que buscamos es que la inserción sea lo más rápido posible, lo menos indolora posible y lo más profesional posible. Oiga, instructor Natanael, es que no veo la vena, no la siento. Existen muchísimas técnicas para que haya un retorno venoso un poquito mayor y el diámetro de la vena pueda aumentarse. ¿Dónde puedo tener dificultades? ¿Dónde puedo tener dificultad yo para canalizar a un paciente? Pues pacientes específicos como pacientes de la tercera edad con deshidratación o pacientes que ya tengan directamente problemas en los vasos sanguíneos. Ese tipo de pacientes que regularmente no son tan comunes, ¿vale? Son aquellos a los que nos podemos enfrentar. Y refiero a que no son tan comunes porque es como lo más común que nos vamos a enfrentar, o los problemas a los que nos podemos enfrentar. Otra cosa a mencionar en el caso de la inserción de los catéteres venosos periféricos cortos. Cuando trabajamos con pacientes geriátricos que son de 65 años en adelante, la piel pierde esta parte de la elasticidad, de la tensión y se vuelve frágil. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de canalizar al paciente porque un movimiento en falso puede inclusive generar una herida en la parte de la piel. ¿Vale? Es muy importante siempre trabajar con suma delicadeza a los pacientes que pues, ya tienen 65, 75, 85 años, que son mayormente nuestro grupo objetivo, es hacia donde vamos, es decir, a los que nosotros tratamos con la sueroterapia. Evidentemente también hay población un poquito más joven, 45, 55 años, y pues los más jóvenes que son entre unos 25, 35 años, que regularmente el que te contacta para que te coloquen un multivitamínico es porque está crudo prácticamente, y es ahí donde nosotros entramos a salvar el día. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Nada, absolutamente nada. ¿Todo bien? Bien. Partes importantes. Valorar estrictamente la necesidad de insertar un catéter venoso, es decir, el paciente realmente lo requiere, y es válido también no colocar el suero porque el paciente no lo requiere dependiendo de la situación que está viviendo actualmente. La mayoría de veces intentamos colocarlo sí o sí, pero muchas de las veces que lo intentamos podemos perjudicar al paciente. Entonces, siempre se les recomienda, antes de colocar cualquier terapia intravenosa, tomar los signos vitales completos, el estado completo del paciente y su historial sample. ¿Vale? Es importante tener esta parte del historial. Ahorita vamos a hablar un poquito del historial sample para que vean de lo que se trata. Signos vitales. ¿Qué signos vitales ustedes consideran que me puedan ser útiles a mí como profesional de la salud para tomar la decisión si realmente o no puedo colocarle la sueroterapia a este paciente? Glucosa capilar. La tensión arterial, Glucosa capilar. la glucosa capilar, Oxigenación. oxigenación, ¿vale? ¿Dónde podemos afectar? Al hacer una terapia que se da intravenosa al estar en el estado hemodinámico del paciente, podemos afectar tanto al estado de glicemia como a la tensión arterial, que son los dos factores que me podrían causar estragos a la hora de colocar sueroterapia. Dependiendo del paciente, decía un profesor mío, depende del sapo la pedrada, ¿vale? Entonces, depende del paciente el tratamiento que yo le voy a dar. Por ejemplo, hay multivitamínicos que cuentan con glucosa, pero si mi paciente tiene 450 de glucosa, ¿ustedes creen que sea bueno que yo le coloque ese multivitamínico? Aunque el paciente esté duro y dale que quiere ese multivitamínico, evidentemente no es recomendable para él mismo, ¿vale? En el caso de las personas que son hipertensas, si mi paciente tiene 180 sobre 160, ¿ustedes creen que sería bueno colocarle la sueroterapia?
¿Qué va a pasar si le coloco solución salina? Vamos a tener un aumento de la tensión arterial y ante las guías de práctica clínica del IMSS y ante la ACLS, ante la AJA, ya vamos a tener o contar con una emergencia hipertensiva. Y entonces eso también puede causar estragos en el paciente y es importante tener en consideración todos estos factores externos del paciente que pueden generar una complicación posterior al uso de la sueroterapia y a la colocación del catéter venoso periférico. ¿Vale? Preferentemente usar el antebrazo para disminuir el riesgo, es decir, para evitar fallas, que nosotros no fallemos a la hora de insertar el catéter venoso, y complicaciones, proporcionar comodidad al paciente y la selección de un miembro dominante, ¿vale? De un miembro no dominante, perdón. Es decir, si es zurdo lo voy a canalizar en la izquierda, si es diestro lo voy a canalizar en la derecha. ¿Por qué? Porque voy a limitar su movilidad y eso puede hacer sentir incómodo a mi paciente. ¿Por qué? Porque pues, con este brazo de repente a los pacientitos que atendemos pues siempre están en su teléfono o siempre están haciendo algo, entonces para ellos suele ser incómodo yo canalizarlo en un lugar, por ejemplo en el lugar con el que más están cómodos, es decir, con el miembro dominante. Bien, en adultos el sitio de preferencia de inserción del catéter venoso periférico corto son extremidades superiores. Sí o sí, en cuestiones de sueroterapia, tienen que ser los miembros superiores. ¿Por qué? Hay menos riesgo de infección y menos riesgo de fallar. Cuando nosotros utilizamos los miembros inferiores y no superiores, solamente en cuestiones de emergencia. ¿Vale? Y en una emergencia muy grave podemos utilizar el acceso yugular, pero eso es una historia aparte, ¿no? Eso solo el profesional de la salud que se dedica a emergencias y que está sumamente capacitado puede realizarlo, ¿vale? Pero nosotros como sueroterapia, por recomendación, siempre es en la parte superior, en la mano o en los antebrazos. ¿Por qué? Si yo canalizo en el tobillo, en el pie, donde ustedes busquen una vena, nosotros tenemos un riesgo de infección todavía más alto, más elevado, y podemos causar estragos como flebitis, que es de inflamación de los vasos sanguíneos. Entonces, esta parte es importante puntualizarla porque yo me he topado de repente que está canalizado, no sé, en el tobillo, ¿vale? O está canalizado en las piernas, porque también se puede. Entonces, sí es importante puntualizar dónde nosotros podemos y cuántas veces podemos realizarlo. Según la norma oficial mexicana 022 y la guía de práctica clínica de del área de la salud del sector salud, te indica que un profesional de la salud solamente puede tener 2 intentos, nada más. Es decir, al segundo intento tengo que cambiar de profesional de la salud, teniendo un máximo de 4 intentos, es decir, entre 2 personas solo lo podemos canalizar 4 veces, nada más. 4 punciones, si a la 4ª punción ya no se pudo, ya no es recomendable seguir puncionando al paciente. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a lastimar al paciente, ya lo empezamos a desesperar, ¿vale? Es importante igual saber nuestros límites y saber hasta dónde nosotros podemos realizar o no podemos realizar. Esto se puede evitar, el hecho de andar picando al paciente 3, 4 veces, sí se puede evitar. ¿Cómo? Por medio de la práctica. No hay mejor maestro que la práctica. Siempre nosotros tenemos que estar en constante capacitación, en constante práctica. Si tienen oportunidad, practiquen con sus familiares ahí, coloquen el catéter, no le pasen solución, pero coloquen el catéter, díganle, te va a doler, pero es para un bien común, ¿vale? Entonces, en cuestión de eso, sí hay que seguir practicando, hay que seguir actualizándose cada vez, todos los años se actualizan las guías de práctica clínica, todos los años se actualizan los libros, entonces eso también es importante, las actualizaciones y la práctica. ¿Bien? ¿La que sigue? Sí. Ahora, ¿cómo seleccionamos un dispositivo? Obviamente, dependiendo de lo que nosotros queramos lograr, va a ser lo que vamos a realizar. El uso de tecnologías avanzadas para la visualización vascular, va a ser importantísimo, pero no indispensable. Esto es únicamente si se cuenta. ¿Con qué dispositivos avanzados podemos contar? Con dispositivos infrarrojos.
Estos dispositivos permiten visualizar el canal de la vena, es decir, podemos ver la vena a través de la piel en una imagen proyectada. Sin embargo, este tipo de tecnologías suelen ser un poco caras en cuestión de conseguir el material y regularmente no son tan necesarias. Son más como en el área de las emergencias lo vemos más como un lujo, porque regularmente no es como que tengamos el tiempo de colocarle la pistola infrarroja para visualizar la vena y seguir el procedimiento. Y en el caso del ultrasonido, ese sí suele ser un material muy caro que eleva el costo aproximadamente entre 50 y 65 mil pesos cuesta pues un ultrasonido portátil para que ustedes tengan, ¿vale? ¿Cómo lo podemos realizar sin este tipo de tecnologías? Cuéntenme, ¿cómo le hacen ustedes? Palpación, visualización de la vena, ¿vale? Evidentemente llevamos un procedimiento paso por paso y esto nos permite también tener casi el mismo resultado que con un dispositivo infrarrojo. Es más, inclusive a veces el dispositivo infrarrojo suele fallar. ¿A qué me refiero? Se queda sin baterías o la batería está muy baja, no se visualiza bien de día, por ejemplo, y entonces ahí tenemos o nos enfrentamos a algunos problemas que podemos tener. El catéter venoso periférico seleccionado debe ser del diámetro exterior más pequeño que la vena, es decir, ¿puedo medir el catéter antes de insertarlo? Sí, sí lo puedo visualizar, puedo colocarlo para compararlo. Y esto me va a ayudar a mí para saber si cabe o no cabe. Y esto dependerá de los Gauss que tenga el catéter. Un Gauss se define como la n cantidad de veces que cabe el catéter en un centímetro cúbico. Y dependiendo de los Gauss, es decir, si es de 22, 24, 26, 14, por ejemplo, en el caso de emergencias, será cuánto vamos a infundir por minuto. ¿Podemos controlar este flujo? Sí, sí lo podemos controlar. Pero cada diámetro es diferente y cada diámetro pasa solución a una velocidad diferente. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Si yo pongo un catéter venoso, ¿cuántos mililitros pasa en un minuto? Aproximadamente 350 mililitros. Imagínense, en un minuto yo le voy a pasar a mi paciente lo mismo que una Coca-Cola de lata. Esa es la cantidad aproximada. Y es importante la selección. ¿Cómo voy a seleccionar el catéter? No necesariamente tengo que hacer el diámetro un poquito más pequeño. Sí tiene que ser más pequeño, pero no ligeramente más pequeño. Yo necesito saber cuáles son mis objetivos. Y ese es el siguiente punto. Tener claro los objetivos que yo tengo para colocar un catéter venoso periférico. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi paciente para tener un catéter venoso periférico corto? En este caso, en la fluidoterapia, en lo que trabaja la licenciada Jamie, tendrá un periodo específico o habrá un periodo específico en el cual yo pueda pasar la solución. Es decir, yo no puedo pasar la solución en 10 minutos porque entonces voy a sobrehidratar a mi paciente, puedo causar estragos a nivel vascular, pero tampoco lo puedo pasar, no sé, en 48 horas porque yo no me voy a quedar 48 horas esperando a mi paciente, ¿vale? Entonces, en el tiempo preestablecido será el tamaño de catéter que podemos utilizar. Que en el caso de la esferoterapia suele ser un catéter 22 o un 20 o hasta un 24 si se quieren quedar unas 5 horitas con su paciente, que pasa lento. O pueden utilizar una mariposita que es el del 24, que es así para pacientes pediátricos, que pasa lento. Y ese puede pasar hasta 6 horas, 1000 mililitros. Entonces imagínense el tiempo que van a tardar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien, lo que les decía, múltiples intentos causan dolor, irritación, podemos causar flebitis, podemos causar infiltraciones y podemos hacer causa de infecciones vasculares. Importante, 2 intentos por profesional de la salud, no máximo de 2 profesionales de la salud, es decir, 4 intentos entre 2 personas. Importante puntualizar esta parte. ¿Por qué? Porque pobre pacientito, imagínense, ya con 6 piquetes de cada lado, ya no va a querer tener esa esferoterapia porque ya lo traumatizaste por haberlo picado 12 veces. Y pasa, eso pasa. En el área en la que ustedes trabajan pasa muy seguido. Por querer intentar colocar el suero, lo canalizamos 5, 6, 7 veces, picamos al paciente.
Y entonces el paciente se queda, uy, ya no quiero volver a saber nada de sueroterapia. ¿Por qué? Pues imagínense, el dolor es muy doloroso. Cuando la realidad es que el dolor es mínimo. Una persona que se actualiza y que tiene prácticas, no duele tanto. Duele como si te pellizcaran solamente. ¿Dudas? Hay dolores que son inevitables como el piquete, pero no es tan malo como parece. Yo personalmente prefiero que me pasen los medicamentos intravenosos a que me pasen un medicamento intramuscular, porque duele más el medicamento intramuscular que el intravenoso, crean. Ojo, es importante, ahora hablando de medicamentos, tener presente que todos los medicamentos pueden tener efectos adversos a la hora de colocarse de manera intravenosa. Todos los medicamentos vienen con contraindicaciones, indicaciones y efectos adversos. Tienen que estudiar cuáles son los efectos adversos que tiene la sueroterapia que están colocando, cuáles son las indicaciones y cuáles son los efectos secundarios. Antes de colocar cualquier medicamento, yo tengo que saber de los efectos adversos, qué puede salir mal y cómo contrarrestar ese mal. Siempre, todos los medicamentos tienen un antídoto y todas las sueroterapias tienen una reversión. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso dependerá de cada tratamiento que yo coloque, ¿va? Bien, en el caso de la sueroterapia, regularmente lo que sucede es que el paciente puede ser alérgico a algún componente de los multivitamínicos, por ejemplo. Entonces nosotros como profesionales de la salud es importante siempre tener algo con que contrarrestar ese efecto alérgico, que regularmente en sueroterapia lo peor que puede pasar es que caiga en paro cardiorrespiratorio por shock anafiláctico, que es una de las emergencias comunes en el área de sueroterapia, y hablo de comunes porque la verdad es la incidencia es bajísima, es muy poco probable. En todos los años que he estado en el área de la salud y al servicio de las emergencias, nunca me ha tocado ver un paciente que caiga en shock anafiláctico por sueroterapia, y créanme que he estado bastante en el área de las emergencias, entonces suele ser un tratamiento muy seguro. ¿Por qué tenemos estos medicamentos? Por prevención, únicamente por prevención. El mayor profesional de la salud, el que tiene más capacitación, siempre prevé. ¿Por qué? Nosotros nos adelantamos a los escenarios posibles y a los escenarios más trágicos con nuestro paciente. Por ejemplo, en el shock anafiláctico, la realidad es que siempre deberíamos cargar una ámpula de epinefrina. Epinefrina de 1 miligramo en 1 mililitro. ¿Cuánto le voy a pasar a mi paciente en un shock anafiláctico? Pacientes adultos se le va a pasar 0.5 miligramos intramuscular. Adultos. La mitad de una. La mitad de la ámpula. Vale. La presentación de la epinefrina es 1 miligramo, no 1 mililitro. Entonces, la mitad de la ámpula. 0.5 mililitros. Intramuscular. Esa dosis la puedo repetir 2 veces. La primera, la inicial, y después entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la mejoría del paciente. Si no responde el tratamiento, puedo colocar este medicamento, que es el medicamento Gold estándar de emergencias para shock anafiláctico. ¿Vale? Existen otros medicamentos que son ayudantes o coadyuvantes de este mismo medicamento, como la dexametasona, la hidrocortisona, que también nos pueden ayudar a contrarrestar. Sin embargo, la dexametasona y la hidrocortisona no son el medicamento estándar o Gold estándar para que el paciente pueda salir del shock anafiláctico. Siempre la primera elección va a ser la epinefrina. ¿Vale? La hidrocortisona se utiliza posterior. ¿Para qué? Para ayudar a la desinflamación del paciente y al drenaje linfático que puede tener. ¿Cuál sería mejor, esa o la dexa? La hidrocortisona. Es mejor la hidrocortisona. Pero si no se tiene, la dexa. ¿El ámpula completa? El ámpula completa. De la dexa y de la hidro, sí es el ámpula completa a la presentación que viene. ¿Dale? Intramuscular igual. Puede ser intravenoso con terapia de infusión, pero eso es un tema bastante complicado. Pero también se puede colocar intramuscular, que es un poquito más seguro.
¿Vale? En el caso de la epinefrina no la pasamos intravenosa a menos que esté en paro cardiorrespiratorio. Siempre se pasa de manera intramuscular en el caso de shock anafiláctico. Siempre, 100%. ¿Vale? No les vayan a colocar la epinefrina en la vía, por favor, porque entonces nada más van a ver a su paciente así. Y de repente, señor, ¿se encuentra usted bien? Y ya no les va a responder y ahora sí se van a asustar. ¿Vale? Entonces, en el caso de shock anafiláctico o reacciones anafilácticas, siempre va intramuscular 0.5 de epinefrina. ¿El medicamento es difícil de conseguir? No, la verdad es que no. Es un medicamento bastante común. No es algo que podemos comprar en la farmacia, evidentemente, pero sí es algo que podemos conseguir en el área hospitalaria o extrahospitalaria. ¿Vale? Entonces, por ahí igual, si necesitan, también. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok, ¿cómo sé que mi paciente está en shock anafiláctico? Empieza ¿Hay inflamación? inflamación o viene Prurito. Edema. ¿Qué es lo que nos preocupa? El edema traqueal. Exactamente, ¿Vale? la respiración. Datos de que mi paciente está reaccionando mal a la sueroterapia. El paciente se pone pálido, frío, que puede ser común, porque muchas personas no están acostumbradas a la sueroterapia. Aparte de ponerse pálido, frío, empiezan con dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque empieza a haber un edema generalizado en el cuerpo. ¿Dónde nosotros vamos a tener esa puntualización de, este paciente puede estar grave porque tiene el edema de la tráquea? ¿Vale? Entonces, si se edematiza, como sibilancia le empieza. Es parte de, ¿vale? Por la misma edematización empiezan a haber sibilancias. Y es importante determinar, mi paciente tiene sibilancias, ya está de color morado, tiene un shock anafiláctico. Entonces, eso es una emergencia. ¿Vale? Entonces, sí les recomiendo que tengan este medicamento en el caso de shock anafiláctico. Y este medicamento también les va a servir si su paciente cae en paro cardiorrespiratorio. La sueroterapia no es mala si se sabe utilizar, pero muchas veces los pacientes ya traen antecedentes. A mi paciente geriátrico que ya se infartó 2 veces, que es hipertenso diabético y le gusta tomar Coca-Cola como si fuera agua. Le puse una esferoterapia porque lo requirió, porque me contrató, pero yo no sé si ese paciente está en mal estado. Ya le tomé los signos vitales y aparentemente bien, pero resulta que ese día se infarta otra vez y cae en paro cardiorrespiratorio. Aunque la esferoterapia no fue la culpable, como profesional de la salud tiene uno que estar preparado para ese tipo de emergencias. ¿Qué es lo ideal? Pues identificar signos y síntomas, identificar lo que tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso del infarto, dolor precordial de origen opresivo, que se puede ir hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo, la tensión arterial elevada, pálido, diaforético, dislalia, disfagia, acúfenos y fosfenos, que también pueden ser característicos de un infarto. Obviamente, para yo puntualizar un infarto necesito más pruebas, sin embargo, con los signos y síntomas de mi paciente también es importante identificar. Antes de una seroterapia es hacerle como un cuestionamiento en cuanto a... Ahí vamos para allá. Antes de la sueroterapia es importante tener algo que se llama sample. Así se escribe, S-A-M-P-L-E. S, signos y síntomas. ¿Cómo se siente mi paciente? Signos, ¿qué son los signos? Todo lo que puedo oír, ver y sentir. Todo lo que puedo medir, todo lo que puedo ver, todo lo que puedo oír, todo lo que puedo sentir. Y esto es importante, no es lo mismo los signos y los síntomas. Signos pueden ser signos vitales, signos pueden ser signos específicos del paciente, como anisocoria, como equimosis periorbital, por ejemplo, como equimosis retroauricular, porque puedo verlo, porque lo estoy viendo, porque lo puedo confirmar. Y los síntomas es todo lo subjetivo que no puedo ver, no puedo medir, pero que el paciente siente. El signo más común, el síntoma más común, dolor. ¿Vale? El dolor es un ejemplo de síntoma porque es algo subjetivo. No es lo mismo lo que yo siento que a la compañera Rosario siente. Por ejemplo, a mí algo que me puede doler
un 10 en la escala de EMA, a ella le puede doler un 5, porque su umbral de dolor es diferente. Y otros síntomas que podemos tener, mándeme. Según el umbral de cada persona. Según el umbral de dolor de cada persona. Otra cosa, otro síntoma que podemos tener que es común en una sueroterapia son las náuseas. ¿Vale? ¿Es algo que puedo ver y que puedo medir? No, simplemente es algo que siente el paciente. Ok, entonces, S de signos y síntomas. A de sample, alergias. ¿A qué es alérgico mi paciente? Todo medicamento, toda comida, toda cosa a la que sea alérgico mi paciente, es indispensable conocerla. ¿Por qué? Porque yo no sé si el producto que traigo, y es importante que conozcan cuáles son los componentes de su producto, puede ser contraproducente para su paciente. Y es importantísimo el hecho de conocer si es alérgico a medicamentos, alérgico a alimentos o alérgico a cualquier cosa en la estancia en donde está. ¿Por qué? Porque podemos enfrentarnos ante una anafilaxia y entonces enfrentarnos ante una emergencia como tal. ¿Vale? M, medicamentos. ¿Qué medicamentos consume el paciente? Importante, medicamentos, dosis y la hora que consumió el medicamento. ¿Cuándo fue la última vez que consumió el medicamento? Medicamentos comunes que se van a enfrentar aquí en México. Metformina, losartán, son los dos más comunes. Así, llegas a una casa mexicana o llegas a una casa y sí o sí hay losartán y metformina, así, de cajón. En mi casa aún no. Aún, y así esperemos que así se mantenga, ¿eh? Sí, gracias a Dios. Tenemos que conocer uno que otro medicamento, igual es importante, su mecanismo de acción, cómo funciona, dosis que podemos utilizar, por lo menos de los medicamentos básicos, como por ejemplo paracetamol, ibuprofeno, todo lo que son los AINES, todo lo que tiene que ver con el área de la salud, por ejemplo, en cuestiones de diabetes, que ustedes son los expertos en diabetes, los medicamentos que puede consumir el paciente, en el área de la hipertensión, que es las dos enfermedades más comunes que hay aquí en México, qué es lo que consume su paciente, qué medicamentos tiene, cuál es el mecanismo de acción de ese medicamento, porque basado en eso podemos toparnos en una emergencia con que es que el paciente, por ejemplo, otro medicamento que también utilizan mucho los extranjeros que son viejitos, es el tadalafil y el sildenafil, ¿vale? Esos medicamentos también son importantes conocerlos. ¿Por qué creen? ¿Cuál, perdón? Tadalafil y sildenafil, que son el Cialis y el Viagra, que son súper comunes. El sildenafil es el más común. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque eleva la presión. Tiene efectos adversos. El Sí. sildenafil, que es el Viagra, aumenta la tensión arterial, causa estragos a nivel vascular, recompone la vascularización, no, el flujo lo lleva hacia otra parte. Entonces toda esta parte es importante. En el área de las emergencias se dice que nosotros tenemos medicamentos que son las glicerinas, ¿vale? Parches de nitroglicerina. Las glicerinas y el sildenafil o el tadalafil no se llevan bien. Y entonces en cuestiones de infarto, que es cuando utilizamos estos medicamentos, podemos empeorar al paciente. Es decir, nosotros en lugar de ayudarlo con el parche de nitroglicerina, lo que vamos a hacer es... Vamos a que se vaya a San Pedrito. Así es. ¿Por qué? Porque las glicerinas son vasodilatadores y justamente este medicamento que es el sildenafil y el tadalafil recomponen hacia dónde va el flujo sanguíneo. Y entonces si mi corazoncito ya está latiendo fuerte, se está infartando, porque tomó su sildenafil el señor y se está infartando y yo le pongo el parche de nitroglicerina, todavía le va a ir peor. Va a terminar de infartarse ese pobre hombre. ¿Vale? Sí, hombre, porque solo usan los hombres. Iba a decir mujer, pero no funciona. Ahí no aplica. Esa es la importancia de conocer los medicamentos que nosotros colocamos. Los medicamentos, que el paciente utiliza. Sé que a veces el paciente puede ahí mentir un poquito, porque siempre nos pasa que le preguntas, ¿toma algún medicamento? No, estoy bien. Pero cuando llega con el médico, sí, tomo losartán, metformina, tomo Cialis, tomo X o Y medicamento. Es importante puntualizarle y recalcarle al paciente que no somos chismosos. Bueno, sí a veces. Pero sí es importante que conozcamos el historial del paciente.
qué es lo que ha tenido, qué es lo que ha vivido. Y entonces ya pasamos la parte de medicamentos. ¿Qué sigue? Padecimientos. Señor, ¿usted cuenta con alguna enfermedad? O señorita, ¿usted cuenta con alguna enfermedad? Ya hablo de enfermedades diagnosticadas o que estén en probable diagnóstico. No voy a decir, no, pues es que tengo mal de ojo o me empaché, necesito que me revienten el cirro, por ejemplo. Eso es muy mexicano. ¿Qué es el cirro? ¿Qué es? El cirro y el occipucio. Es el ombligo. Cuando te revientan el ombligo. Y el occipucio está en el occipital. Bueno, no se llama occipucio, pero es cuando te revientan la parte trasera. Así. No, entonces, son coloquiales. Sí, aquí. Aquí ahora sí que los mayas usan mucho colocarte el cirro. Sí, claro. Si mal o algo así, vas con un sobandero o algo así, sí. Te estira y Te te sientes. Pero vamos a tomar como cura de empacho. Sí. Cura del empacho. O te curan el empacho, ¿no? Pero así no. Mi abuela decía que te daban un tirón para curarte el empacho, ¿no? Que es el cirro, ¿no? Entonces, es un tipo de creencias mexicanas que es muy arraigadas. No aplica. O sea, no aplica, por ejemplo, el empacho, porque realmente no es un padecimiento, ¿no? Entonces, el empacho, que, no sé, le duele el carcañal, que es muy mexicano eso. Es el talón. No, el carcañal es el talón, lo que dicen las abuelitas, ¿vale? Pues esos no. O que el paciente dice, es que creo que tengo cáncer. ¿Y ya te hiciste estudios? No. ¿Y cómo sabes? Es que lo leí en Google. Súper común. Se autodiagnosticó. Una vez nos tocó, ahí les voy a contar una historia. Una vez nos tocó un paciente que lo fuimos a buscar a la Juárez, en la avenida Juárez, con 2, en un hotel. Se hizo una electrocardiografía. Le tomó foto a la electrocardiografía y lo buscó en Google Lens, que ese es el Google que te compara imágenes. Y le salió que se estaba infartando. Pero el paciente tranquilo, con su maleta, esperando la ambulancia con sus estudios. Es que me estoy infartando, ¿me puede llevar al hospital? Entonces, son cosas que también tenemos que tener en cuenta. Que sí estén diagnosticados o que tengan un diagnóstico. Obviamente, si el paciente no sabe su diagnóstico, los medicamentos me dicen su diagnóstico. Como por ejemplo, no sé qué padece, pero toma losartán. Ah, pues es hipertenso. No sé qué padece, pero toma metformina. Entonces es diabético, ¿no? Entonces van junto de la mano los padecimientos con los medicamentos. Ojo que los pacientes son bien irresponsables, muy irresponsables para todo. Su tratamiento lo abandonan, la insulina los deja ciegos, la metformina les daña el hígado, infinidad de cosas que les van a poner. Es que no tomo mi metformina, me tomo mi té de guarumbo, no sé. ¿De qué más ahí toman su té? A ver, cuéntenos. Su té de guayaba, su jugo, ándale, su jugo de naranja, su limón en las mañanas con agüita para bajar de peso, dicen. ¿Vale? Entonces esas cosas son las que hay que poner. No funciona. Llevo años tomándolo y nomás. Es cierto. La chía. O sea, hay unas bolitas que vendían en el mercado que según eran para la diabetes, no me acuerdo de su nombre. Pero vienen en unas vainas. La moringa, la famosísima, que está amargo. Entonces el paciente no toma su medicamento, pero toma moringa. Y lo toma diario y a su hora. ¿Vale? Entonces, es importante igual. Son medicinas alternativas, ¿vale? Es herbología, más que nada. Hay herbolaria que sí funciona. Y hay herbolaria que de plano simplemente no funciona. ¿Vale? Entonces, eso también es importante. El hecho de que el paciente tenga un medicamento, hay que preguntar si realmente sigue su tratamiento. Entonces, si no sigue mi tratamiento, entonces me baso en mis signos vitales si realmente puedo o no colocar la sueroterapia. Porque pasa que llegas al lugar, señor, no, es que yo consumía metformina. ¿Por qué lo dejó de consumir? Porque me curaron la diabetes. Consumí la hierba que se llama pata de cabra, que es una raíz que se da en el Amazonas, que traen para acá. De hecho, en Mérida lo venden mucho, lo venden en las calles, así que según limpia los riñones, cura la diabetes y entre otras muchas cosas que hacen, ¿no? Entonces, nosotros
también tenemos que tener esa parte del criterio de decirle, ¿sabe qué? Pues no está consumiendo su medicamento y su glucosa está en 450, entonces no es recomendable colocarle la sueroterapia en este momento hasta que usted pues tenga unos niveles de glucosa no normales, porque no existe lo normal, pero estables, ¿sale? Dentro del parámetro para su edad y para su enfermedad. Obviamente nunca vamos a encontrar a un paciente con diabetes que tenga 90 de glucosa, sería lo máximo, se los prometo. Pero estos pacientes son muy variantes en cuanto a su glucosa. Eso en cuanto a los medicamentos, bueno, no está en la diapositiva, en cuanto a los medicamentos y los padecimientos. Importante también conocer a qué hora comió el paciente. En una emergencia, en el caso de la sueroterapia, si estoy cursando emergencia, es importante saber a qué hora comió el paciente. Porque entonces se van a enfrentar al peor de los escenarios, que es dar RCP y que el paciente regurgite todo su contenido. O en la sueroterapia, que el paciente curse con náuseas y entonces vamos a ver que comió su sándwich de la mañana. Más que nada es preventivo, ¿no? Es preventivo, esto es preventivo, es para saber lo que está pasando, cómo viene mi paciente, qué es lo que estoy haciendo a mi paciente. Y entonces sigue la E. L es de lunch. E, lunch. O última hora de comida. Y E, eventos previos. ¿Qué son los eventos previos? Todo lo que estaba haciendo el paciente antes de llegar a la sueroterapia. Todo, absolutamente todo. Y esto me sirve para saber si hay un indicio, algún dato o algo, un dato de alarma que me diga, ¿saben que este paciente trae algo? Es que en la mañana me mareé cuando me levanté y sentí como debilidad del lado derecho, pero a la hora se me pasó. Y vine a la sueroterapia porque me dijeron que aquí la sueroterapia me puede ayudar. ¿Qué creen que pueda tener ese paciente? Se le entumió todo el lado derecho por una hora. Tampoco de que le dé una Parálisis parálisis. facial. Un evento cerebrovascular. Se define como evento cerebrovascular transitorio a los signos y síntomas de un evento cerebrovascular que tarda menos de 60 minutos. Ese paciente está a punto, pero así, a nada, de tener un evento cerebrovascular. Y entonces, yo ya determiné eso, aunado a sus signos y síntomas, evidentemente, los signos que tenga o que traiga, no sé, traía 160 sobre 140 de tensión arterial y una glucosa capilar de 125. Y el paciente se sentía mareado y vino a la sueroterapia porque pensaba que esto le iba a hacer bien. Pero en la mañana tuvo este evento. ¿Ustedes se lo colocarían? ¿Se arriesgarían? No. Hay que puntualizar también el hecho de también decirle al paciente la realidad. ¿Sabe qué? Usted necesita ir al médico. No puede tomar la sueroterapia ahorita, yo se la puedo colocar después, pero es importante también reconocer signos y síntomas que pueden poner en riesgo a su paciente. Y va enfocado este curso, ¿por qué? Porque la prevención es el mejor de los tratamientos, siempre. Más que colocar catéter venoso, que estas son actualizaciones, igual conocer a su paciente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que puede tener? ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo puedo afectarlo con la sueroterapia? Igualmente es parte importante y esencial de conocer todo este medio. Bien, regresando un poquito a las diapositivas, ya hablamos del sample, ya hablamos del historial, ya hablamos de la parte del paciente. Ahora sí, ya nos llevaremos a lo que es la selección del dispositivo. ¿Qué dispositivo? Dependerá de lo que yo quiera, de lo que yo requiera, de dónde a dónde quiero llegar. El más común es utilizar el catéter número 22, de 22 Gauss, que regularmente se utiliza para medicación y reposición de fluidos, que es un catéter no tan chico, pero tampoco tan grande, que puede tardar, si yo abro toda la solución, aproximadamente entre hora y media y 2 horas, dependiendo de la solución. En el caso del catéter 24, que es el más pequeño que nosotros utilizamos, lo utilizamos en pacientes geriátricos que ya tienen venas bastante delgadas y pacientes pediátricos como tal. Estos son de fluidoterapia lenta. Y 100 en 1000 mililitros pueden tardar hasta 5 horas en pasarse a su paciente con toda la solución abierta. Aquí tenemos una pequeña tablita, que es la pequeña tabla de toda la vida, y que indica las medidas en Gauss, el color del cual viene el catéter y la velocidad de infusión. Imagínense, 24 Gauss, que es el amarillo, pasa 25 mililitros en 1 minuto. En 1 hora, ¿cuántos mililitros ya pasó?
En 10 minutos pasa a 250, más o menos. 250 por son 25 mililitros. 250 por qué? Permítame. 25 por 60. 1500 mililitros aproximadamente en una hora, más o menos. Dependiendo del fluido que yo le ponga, dependiendo de cuánto esté pasando. Entonces es muy, muy lento. Dale. Y entonces tenemos 22, 20, 18, 16 y 14, el más grande. Que el 16 y el 14 regularmente se utilizan en emergencias en la parte de los quirófanos y en la parte de la infusión hemática. Es decir, transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque son los más adecuados para que no exista ahí una coagulación, para que no exista ya ningún problema, un taponamiento en la parte del catéter. Que eso también es muy común en la sueroterapia. Pasa que nosotros cuando insertamos el catéter tarda 10, 15 minutos y entonces deja de pasar la solución. Y lo primero que pensamos es, chin, se me infiltró. Cuando la realidad es que muchas de las ocasiones en las cuales nosotros colocamos un catéter, forma un pequeño coágulo en la punta y se tapona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos pasar 5 cc de solución salina libre para que ese coágulo se vaya y la infusión sigue pasando. Pasa nada. ¿Dudas? Eso es un tip, eso también es puntualizar y es un tip bastante bueno, porque de repente le empezamos a mover a nuestra solución, le aplastamos, algunos le pegan a la solución, otros agarran la misma solución, la línea, y donde se pinza, hacen esto. ¿Dale? ¿Qué es lo que hacen? Corren la solución, pero al hacer esto, estamos dañando completamente la línea intravenosa. Y corremos el riesgo de que si lo hacemos muy fuerte, porque ya nos ha pasado, se rompa. ¿Dale? Es difícil, es porque es muy muy fuerte. Pero sí ha pasado que de repente lo intentamos y ¡pum! Se nos rompe. Y entonces ya hicimos un desastre. La solución se empieza a regar, el paciente empieza a sangrar y ya hicimos una escena así como de terror, así todo manchado, todo ensangrentado. Bien, siguiente. ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Qué les está? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada. Excelente. Entonces vamos a la parte de la preparación de la piel. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es el lavado de manos. ¿Cuánto tiene que tardar el lavado de manos? Eso todos lo aprendimos en COVID. Ok, son 5 tiempos, ahí están. Pero ¿cuánto tiempo? 5 momentos. 5 momentos. ¿Cuánto tiempo tengo que lavarme las manos? 30 segundos. 30 segundos, de 30 a 60 segundos aproximadamente. ¿Dale? Y eso lo aprendimos en COVID. Todos. Ojo que el uso del gel antibacterial no sustituye el lavado de manos. ¿Dale? El alcohol no elimina bacterias. ¿Dale? Solo las deja estáticas. Y eso también es importante conocerlo. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es prepararme yo. Lavado correcto de manos. Lavo completamente mis manos para eliminar cualquier suciedad, para eliminar cualquier bacteria y virus. Y preparar a mi paciente. ¿Cómo preparo a mi paciente? Primero que nada, preparo el material. ¿Qué material voy a utilizar para crear un acceso intravenoso? Primero, mínimo tengo que tener 2 catéteres. ¿Por qué 2? Si fallo el primero, tengo un segundo para volver a intentarlo. Es una mala práctica el utilizar el mismo catéter que ya utilizaste para picar al paciente y picarlo en otro punto. Porque 1, ya contaminaste a tu catéter. Y 2, bueno, a tu punzo ya lo contaminaste. Y número 2, pierde filo desde el primer uso. Lo mismo cuando colocamos de manera intramuscular el medicamento. Si yo atravieso el plástico, la goma que trae el medicamento, ya estoy perdiendo filo. Por eso es importante igual cambiar la aguja cada vez que voy a inyectar a mi paciente. Esas son pequeñas puntualizaciones. Bien, preparo a mi paciente. ¿Qué es lo que hago? Coloco mi material, me preparo yo, lavo mis manos y entonces empiezo a buscar dónde va a ser mi acceso intravascular. Busco colocar un pequeño torniquete, que el torniquete no se aprieta así muy fuerte, porque eso también puede lastimar al paciente, y tiene que ir entre 8 y 12 centímetros. La guía de práctica clínica te marca de 10 a 15,
pero si tú lo colocas a 15 centímetros del punto de irradiación, pues queda muy lejos, ¿no? Entonces se recomienda de 8 centímetros, que son más o menos unos 4 deditos, ¿vale? Hacia arriba, a unos 10 centímetros, más o menos como por aquí, ¿vale? Palpar la zona antes de generar la parte de la antisepsia del paciente para nosotros visualizarlo. ¿Con qué voy a hacer mi antisepsia? La guía de práctica clínica te marca que el gol estándar es la clorhexidina, del 0.5 al 10%, ¿vale? Si no se cuenta con clorhexidina, la segunda opción es el alcohol isopropílico al 70%, que es el alcohol que nosotros contamos en casa, que es el alcohol común que yo compro en la farmacia. El gol estándar sería que tuvieran sus esponjitas de clorhexidina, que las venden en las abastecedoras hospitalarias. Sin embargo, también podemos utilizar el alcohol isopropílico en torundas. Ojo que no se pueden guardar las torundas por más de 24 horas, porque se contaminan. Todos los días se tienen que preparar torundas nuevas. Yo no puedo utilizar las torundas que ya tienen más de 24 horas porque ya empiezo a generar el riesgo de que podamos generar alguna contaminación en el caso de las torundas. Cuando yo agarro la torunda igualmente voy a generar la parte de la antisepsia, no exprimo el alcohol en el torundero. Esa es una muy mala práctica porque estoy contaminando todo mi bote de torundas. Háganlo en el suelo, no pasa nada, ya luego lo limpian, ¿eh? No, se ve antiprofesional. Con su bote de basura, evidentemente no abajo de la cintura, ni tampoco arriba de los hombros, para no generar una contaminación, exprimo. Bien exprimido. ¿Por qué? Porque de repente le pasamos la toronda y se moja todo el brazo. Y tengo que esperar a que se seque. ¿Por qué espero a que se seque? Para tener una mejor visión. ¿Dale? No solo para tener una mejor visión, sino para tener comodidad. Y entonces, ahora sí, realizo la antisepsia de mi paciente. ¿Cómo la realizo? De adentro hacia afuera, del centro a la periferia, siguiendo evidentemente sus reglas de antisepsia y asepsia. ¿Vale? Siempre del centro a la periferia o de lo limpio a lo sucio. ¿Vale? Esas son cuestiones bastante importantes a la hora de colocar el catéter venoso periférico corto, porque estas cuestiones nos van a evitar generar infecciones. Bien, en cuanto nosotros preparemos el sitio, una vez que yo ya coloqué mi clorhexidina, mi alcohol, ya no lo puedo volver a tocar. Si yo toco otra vez porque perdí la visión y lo vuelvo a tocar, ya no puedo insertar el catéter. Tengo que volver a hacer mi antisepsia. ¿Por qué? Porque ya contaminé. Yo ya toqué con mis manitas, aunque traigan sus guantecitos, porque regularmente cuando canalizamos no utilizamos guantes estériles. O no nos colocamos los guantes con técnica estéril. Nos la colocamos así, agarramos el guante y ¿vale? Eso es importante. El sitio de inserción no debe ser palpado después de la antisepsia de la piel y se deben usar guantes en todo procedimiento. Siempre su seguridad también es importante y entonces tenemos 5 momentos para el lavado de manos. No vamos a generalizar, no nos vamos a introducir en esa parte, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hablar completamente de la inserción de toda la vida. Primero que nada, pues es ubicar el punto de inserción donde yo lo voy a colocar, cómo lo voy a colocar. Dependiendo hacia dónde vaya mi vena, va a ser el ángulo que va a tener mi catéter. Dice, aplicar torniquete o ligera ligadura por encima de 8 a 12 centímetros o 4 dedos arriba del punto de inserción. Ojo, es importante que el torniquete no comprometa la zona de inserción. De repente nosotros utilizamos esta ligadura de goma, que es la más común que vamos a toparnos, y entonces lo amarramos como moñito y se queda como una pequeña, como un rezago del moñito hacia aquí, en donde voy a insertar el catéter, ¿vale? Si yo voy a hacer el moño, lo tengo que hacer al contrario, hacia arriba. ¿Por qué? Porque este me estorba la visibilidad y 2, este mismo pliegue está contaminando la zona en donde yo voy a insertar. Y es importante también tener esa parte puntualizada, porque si contamino, genero el proceso de flebitis, puedo generar procesos de infecciosos que tal vez en ese momento, ahí en el instante y después de la esferoterapia, no se van a reflejar,
pero después el paciente puede empeorar o puede generar el proceso de infección. Bien, verificar la adecuada dilatación de vasos sanguíneos y traccionar la piel. Las venas son juguetonas. Y si yo no tracciono correctamente la piel hacia abajo, lo que va a pasar es que cuando yo inserte el catéter, te va a hacer ¡ole! Ya no le vas a pegar. ¿Vale? Entonces hay que traccionar correctamente la piel. Mantener un ángulo de 45 grados para romper, para cortar, para atravesar piel. Y posterior a ello, bajar a un ángulo de 15 grados. Y eso viene en las guías de práctica clínica, en todas. Y también viene en la norma oficial mexicana 022 SA3 2012, que es la que nosotros utilizamos tanto en el área de enfermería como en el área de atención médica prehospitalaria. ¿Vale? Este procedimiento lo pueden encontrar completo en esa norma y en las guías de práctica clínica, que les puedo mandar al grupo si ustedes gustan, para que le echen un ojito. Lo tengo de hecho en favoritos. ¿Dale? Y emplear una velocidad de inserción del dispositivo que minimice el daño. Ni muy lento ni muy rápido. Muy rápido me puedo pasar y puedo infiltrar. Muy lento, le va a doler al paciente como no tiene ni idea. Va a sentir como la aguja le está atravesando. Una velocidad constante, no tan rápido y no tan lento, puede mejorar el acceso intravenoso. Aparte de que nos da un mejor control. Aquí el control del cuerpo del profesional de la salud va a ser el que va a determinar si sí va a poder o no va a poder a la primera. Porque si estoy temblando, si estoy nervioso, es la primera vez que lo voy a hacer, entonces estoy así. Hasta cuando ves la vena sientes que se te mueve, ¿vale? Entonces, eso también viene en parte de la seguridad que hablamos al principio. Bien, siguiente, profe. Y entonces, aquí donde hay problemas, siempre. Tanto en todos los en el hospital general, en el IMSS, en todo. La guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana, desde el 2012, ya no te permite utilizar tela adhesiva para la sujeción del catéter venoso periférico corto. En ninguno de los casos. ¿Pero qué creen? Es lo que se utiliza en todos lados. ¿Qué nosotros podemos utilizar? Apósitos transparentes estériles. Y también tienen una colocación específica. Porque entonces tenemos el apósito y lo colocamos completo sobre el catéter, que ya colocamos. Y entonces ocluimos la inserción de la línea intravenosa con el catéter. ¿Por qué? Porque ya colocamos el apósito estéril entre las dos partes. Eso también es una mala práctica. La guía de práctica clínica te dice que no debe colocarse el apósito sobre la línea y sobre el catéter al mismo tiempo. Es decir, el catéter tiene que quedar visible por si ocurriera alguna eventualidad. Entonces, eso también es importante. Hay apósitos estériles transparentes que están diseñados específicamente para la inserción de catéteres venosos periféricos. Sin embargo, también tenemos apósitos estériles, que es lo que conocemos como Altergaden, ¿vale? Que no son específicamente para la fijación de catéteres, también los podemos utilizar. ¿Por qué? Porque cumplen con la norma oficial mexicana. Son transparentes y son estériles, que es lo único que te pide. Otra cosa, hay algo que no está en la norma oficial, pero sí en las guías de práctica clínica. Nosotros no podemos fijar únicamente con un apósito, transparente. Tenemos que tener una doble fijación para mayor seguridad. La primera fijación va a ser la fijación del catéter con el transparente, y la segunda fijación va a ser de la línea intravenosa. ¿Para qué? Para evitar que la línea intravenosa se nos salga volando y hagamos un desastre. Entonces el paciente va a hacer ¡ah! ¿Vale? También es importante la fijación. Bien, algo importante. Nosotros tenemos algo que se llama MARSI. ¿Saben qué es el MARSI? ¿No? MARSI es el daño a la piel provocado por adhesivos de apósitos. Y eso también viene en las guías de práctica clínica. Así lo pueden buscar como MARSI. Estos dispositivos están diseñados para la protección de la piel, porque están diseñados específicamente. La tela adhesiva no. Si yo coloco tela adhesiva, el paciente puede ser alérgico a al pegamento de la tela adhesiva y puede generar algún tipo de inflamación local. Estos dispositivos son hipoalergénicos y evitan el MARSI. Otra práctica que es errónea.
colocarle alcohol encima para quitarlo. ¿Vale? No se debe colocar alcohol encima del apósito transparente para retirarlo. ¿Han visto que lo hagan? Sí. Y de hecho eso te lo puntualiza así, te lo dice específicamente la norma, no colocar alcohol sobre el apósito transparente para retirarlo. Se debe levantar una pestaña y posterior empezar a estirar el apósito para empezar a despegar de la piel del paciente. Tiene que ser indolora y cuidando que el catéter no se salga cuando nosotros quitamos este apósito transparente. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿Tendrás un apósito transparente? Sí, en la práctica. ¿O lo quieres hacer ahora? No, en la práctica ya lo vemos. Ya van Dale. a ver cómo él canaliza y cómo hace todo el proceso. Por eso es la parte teórica primero. Bien, entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Bien, cubrir el sitio de la inserción con un apósito transparente adhesivo no debe permanecer por más de 7 días. Evidentemente la guía de práctica clínica, como les había comentado, indica que el catéter venoso periférico no puede tardar más de 72 horas dependiendo del uso que le demos. Si son isotónicas o son hipotónicas, solo puede durar hasta 72 horas. Si son hipertónicas, un máximo de 24 horas antes de que se haga el cambio del catéter. No es necesario hacer el cambio del catéter a menos antes de las 24 horas en las soluciones que haya flebitis, que haya datos de infección o otros estragos como que el paciente se haya infiltrado. Solamente en esos casos. En el caso de ustedes, esa parte en la fluidoterapia pues no tarda más de 2 horas. Entonces por ahí no tendremos tanto problema porque nada más retiramos el catéter. Bien, en presencia de humedad, sudoración, sangre en el sitio de inserción, utilice un apósito y gasa. Es decir, ¿qué es lo que hago? Ok, fallé cuando canalicé a mi paciente, le quité el punzo y entonces no presioné bien la punta del catéter insertado. O sea, cuando se hace el sangrerío hay que limpiarlo. Tenemos que limpiarlo con clorhexidina o con el apósito seco. ¿Vale? ¿Por qué no le colocamos alcohol? Porque ya generamos una herida y entonces podemos generar el proceso de infección también. ¿Vale? Entonces, con un apósito estéril, seco, limpio, o con una gasa o con clorhexidina. ¿Vale? Hay que mantenerlo seco porque este tipo de apósitos con la humedad no pegan bien, se caen. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el micropor. ¿Vale? Si tú lo colocas y está húmedo, se cae. Lo mismo pasa con la tela adhesiva. Entonces, es importante que siempre tengan una inserción que esté seco y limpio. Aparte de que eso se ve muy profesional. El hecho de que esté limpio, que no tenga sangre ahí en la inserción, en el apósito, porque de repente ves unas barbaridades. Así está el apósito lleno de sangre alrededor. ¿Vale? Y eso también se ve antiprofesional. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Nada, siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Y aquí está. Este es el específico para el catéter venoso periférico corto. Este lo pueden buscar en una abastecedora hospitalaria, tampoco está tan caro. Creo que cada uno cuesta como 25 pesos o menos. Hay como un paquetito, ¿no? Sí, vienen en paquetitos de 50, ¿vale? Específicamente miren cómo viene. Viene esta parte de aquí que tiene como una pequeña inserción y la punta del catéter va a quedar aquí. ¿Vale? ¿Cómo se pide oficialmente? ¿Así? Como IV, Tergaderm IV. mediano IV o Lo puedes apósito transparente para catéter intravenoso. Y ya. Es que es muy parecido al otro, por eso pregunto. Son de la misma línea, son de la misma marca, de hecho. Entonces, lo puedes pedir para catéter intravenoso. Así. Entonces, este es una maravilla, se los prometo. Este ya nada más lo despegas y, ojo, mucho cuidado porque de repente suceden accidentes con este tipo de apósitos al ser muy delgados. De repente cuando quitamos el plástico protector, queda nada más así como sin protección y se pega entre sí. Uy, eso es un desastre. Pero esas son complicaciones que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser hábiles con una sola mano, porque entonces yo estoy agarrando la línea para que el catéter no se mueva y con la otra mano estoy despegando el apósito, estoy colocando el apósito, ¿vale? Por eso es importante tener todo preparado, porque entonces ya coloqué, ya está la línea, ya verifiqué que sí está pasando la solución, ya vi que no está infiltrado y entonces tengo que fijar, y mi fijación
Y de repente tu fijación está en la otra esquina tirado porque se te cayó porque cuando estás canalizando lo tiraste. Y chíspales. Y a veces vamos solos, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, eso es parte importante. Yo les recomiendo que siempre tengan 2 de cada uno en su mesa o en donde lo estén preparando para que ese tipo de errores no se cometan. Bien, mantenimiento y vigilancia diaria. La norma oficial mexicana indica que siempre hay que verificar el sitio de inserción para ver si hay inflamación, datos de infección, pus, etcétera. Hay que cambiar el apósito transparente cada 7 días. Eso es en el caso de accesos venosos centrales. ¿Vale? En el caso de accesos venosos centrales, cada 7 días. En el caso de lo que es los accesos vasculares que tardan más de 24 horas, el apósito se tiene que cambiar cada 48 horas. ¿Vale? Regularmente cuando cambiamos el apósito transparente, pues también aprovechamos para hacer el cambio del acceso intravenoso. Hasta 72 horas el acceso venoso que tiene isotónicas o hipotónicas. Bien, lavado de catéter con solución salina antes y después de uso. Esta es técnica de presión positiva. ¿Qué es esto? Nosotros con solución salina, lo que les decía, muchas veces el catéter se tapona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar 5 centímetros de solución salina para que ese taponamiento se vaya y el flujo comience de nuevo. Esto puede pasar en cualquier momento, no necesariamente a los 15 minutos. Puede que llevemos 1 hora y entonces ¡pum!, se tapona. ¿Vale? Esto es por la posición del catéter también y también depende del paciente. No a todos los pacientes les pasa. Bien, importante, esta no es tanto para catéter venoso periférico, es más para lo de el central. El uso de las suturas, ¿vale? Es mejor utilizar un dispositivo adhesivo a suturar al paciente, porque eso deja marca y aparte le creamos una herida y creamos probabilidades de infección. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? ¿Nada? ¿100% seguras? Bien. ¿La solución se pasa a qué velocidad? Rápido. Velocidad constante, no tan rápido ni tan lento. Ahorita lo vemos en la práctica para que lo vean. Tampoco le vas a pasar eso. ¿Vale? Es que eso regularmente, bueno, en el ámbito hospitalario se utiliza más bien para los catéter PIC, que son los que no se pueden, como que no se desinstalan como cada 72 horas. Entonces, para modo de no estar multifuncionando al paciente, rescatamos el catéter PIC. Y entre más chico sea el calibre de la jeringa, más presión ejerce sobre el catéter, entonces se destapona más fácil. Entonces va más bien en la medida de la jeringa de 5. Sí, la jeringa nunca de 10 ni de 20 porque esas ejercen menos presión y no se destapa. De 5. Sí, de 5. Si tú le pones una de 10, con la presión que ejerces no lo vas a destapar. Es con una de 5 hasta de 3. Hasta de 3, sí. Lo ideal es la de 5, pero si no se tiene, con la de 3 para ejercer una mayor presión. Sí, justamente son para catéteres PIC. Sí. Siguiente, por favor. Bien, y de ahí el reemplazo del catéter. Esa parte ya la habíamos visto a las 72 horas y no es necesario un cambio constante. En el caso, por ejemplo, de los catéteres venosos centrales, sí tienen una duración un poquito más larga, pueden durar hasta 7, 11 días aproximadamente antes de que se tenga que realizar un cambio. Y siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los catéteres venosos centrales, siempre tener la antisepsia y la asepsia correcta para que esta no provoque infecciones. Sin embargo, pues esta parte ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, siguiente diapositiva. Y conclusión y llamado a la acción. ¿Cuál es el impacto? El manejo adecuado del catéter venoso periférico puede salvar vidas y puede prevenir infecciones. El hecho de que yo pueda colocarlo correctamente, el hecho de que yo sepa cómo colocarlo, el hecho de mantener la esterilidad lo más limpio posible, evita emergencias, evita riesgos, ¿vale? Cada quien o cada profesional de la salud es responsable de la colocación del catéter venoso periférico corto y es responsable de absolutamente de todos los estragos que pueda generar la colocación o la instalación de un catéter venoso periférico corto, ¿vale? Entonces es nuestra responsabilidad el hecho de hacerlo correctamente. Bien,
Obviamente vamos a tener la implementación de los protocolos, como les había comentado. Primero hay que preparar el material, hay que ver que todo esté listo, prepararme yo, preparo al paciente y entonces procedo a la instalación. Y próximos pasos: adoptar antisepsia estandarizada, vigilancia diaria, documentación rigurosa y retiro por indicación clínica. Y del retiro, obviamente, simplemente tomamos con guantes el catéter y traccionamos hacia atrás colocando puede ser un algodón o un apósito. Le pedimos al paciente que se mantenga de 5 a 10 minutos para hacer hemostasia. Listo, no hay más. No habría por qué tener más estragos. Listo, dale. Bien, ¿alguna duda, pregunta que se genere hasta el día de hoy, ahorita? Algo que no les haya quedado claro, algo que no sabían, algo que sea nuevo. Dale. Dentro de las tecnologías pues está lo que les había mencionado, que es este disco de plata, que igual es nuevo en el mercado, que apenas se está empezando a implementar, pero que es muy bueno para la prevención de infecciones. En el caso de que nosotros queramos vernos un poquito más premium o que el paciente se sienta un poquito más seguro, podemos tener esta parte de la colocación de este pequeño disco de plata. Y esto me va a ayudar a mí para prevenir infecciones y al paciente para sentirse más seguros. Y ofrecemos más estética, ¿no? Ofrecemos más estética también. ¿Qué sería en lugar del Tegaden? No. ¿Por qué? Porque este va entre el catéter y el Tergaden. ¿Dale? No tiene ningún pegamento. Entonces nada más es el apósito. Ajá, y de encima el... Y encima el Tergaden. ¿Vale? Ahí luego les pasaré unos videos para que vean cómo. Pero se puede utilizar eso nada más, o sea, en una sueroterapia de 2 horas. Sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque es preventivo. O sea, es para prevenir infecciones en un área que no sea controlada. Por ejemplo, en una casa habitación, en un domicilio donde hay animales, donde no se sabe qué hábitos tiene, pues también es importante el no contaminar. Que eso se le explica al paciente, ¿no? Sí, se le explica, obviamente. Si quiere que utilice esto, ya va incluido, así como, bueno, por ejemplo, ustedes lo pueden decir, ¿sabe qué? Incluye esto y incluye este dispositivo que evita infecciones, que evita esto, ya viene dentro del paquete completo. Pero eso ya quedará de cada uno de ustedes. El Silverlon. Entonces el mejor consejo y su práctica de su experiencia, ya no canalizar en esa parte. Ya no canalizar en la mano. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de falla. Gracias. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, algo que no les haya quedado claro? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ay, sí, muy explícito. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Bien, pues eso sería todo de mi parte en la parte teórica. Ahorita vamos a tener una pequeña práctica en cuestión de para canalizarnos. Entonces, quien tenga miedo a las agujas, yo, corran. Pues muchas gracias por su atención. Fue un gusto haber estado compartiendo información con ustedes. Son un grupo bastante bueno, muy interesado en el tema. Eso me gusta de las personas que cuando se interesan y preguntan y se ve que tienen pues bastante interés en este tema, ¿vale? Obviamente si necesitan alguna otra información, cursos de primeros auxilios, cursos, infinidad de cursos que también podemos tener, pueden acercarse directamente conmigo o con la licenciada Jamie, que vamos a estar trabajando en conjunto. En el caso específico de primeros auxilios, no es tanto primeros auxilios el de geriátricos, porque está dirigido a personal de la salud de enfermería. En el caso de atención prehospitalaria, ¿qué es esto? Que vamos a ver cuestiones como evento cerebrovascular, cómo detectarlo, qué signos y síntomas tiene, qué podemos hacer en ese momento, con qué elementos contamos. También viene el tema de infartos agudos, el infarto agudo a miocardio, viene hipoglicemia, hiperglicemia, estado hiperosmolar no cetóxico, cetoacidosis diabética. Entonces no es tanto un primeros auxilios como tal, es más para prevención, detección y traslado del paciente. Y pues obviamente con su tratamiento inicial basado en profesionales de la salud. No es como tal únicamente dar RCP ni maniobra de Heimlich, sino por lo menos en el paciente geriátrico que está dirigido a la parte de enfermería, sí se ve un poquito más de clínica y es un poquito más técnico. En el caso del pediátrico no, porque está dirigido para mamás primerizas, para niñeras, para gente que no es de profesional de la salud.
Pero si en algún momento les interesara tomar alguno de urgencias pediátricas, igualmente podríamos pactarlo para que les diera esa clase, que es un poquito más centrado al tema que yo manejo. Una pregunta, en el caso del atragantamiento en adultos, aparte de la maniobra de Heimlich, ¿han utilizado otros dispositivos para solucionar ese problema? sí, hay dispositivos como la pinza de McGill que se utiliza para desobstrucción de la vía aérea en la parte clínica y en la parte prehospitalaria. Actualmente ya no se utiliza la maniobra de Heimlich, está en desuso. Lo que utilizamos es 5 palmadas en la espalda por 5 compresiones abdominales. Esa actualización se dio en el 2025, me parece que en septiembre y octubre del 2025, y fueron las nuevas actualizaciones de la AJA. ¿Qué es lo que te recomienda? Dar 5 palmadas por 5 compresiones abdominales. ¿Lo han hecho con la utilización de la sonda Foley? No, la verdad es que no. nunca lo hemos hecho como tal. Sabemos que se puede, pero no lo aplicamos porque en la atención prehospitalaria se dice que entre más básico el tratamiento, mejor, porque es menos traumático para el paciente. El uso, por ejemplo, de la pinza de McGill es traumático. ¿Por qué? Porque podemos dañar estructuras. Entonces, nosotros intentamos utilizar los menos medios posibles o lo más básico para sacar al paciente, porque hay cosas que podemos hacer con lo básico y hay cosas que no puedes hacer con lo básico. ¿Vale? Entonces, por ahí también va esa parte del tema. Pero sí había yo escuchado que se puede con una sonda Foley. Sí, la verdad es que nunca... No es traumático. Nunca lo había, no lo he practicado, la verdad, soy muy honesto, pero sí he escuchado que se puede. Las pizzas. No, con la sonda Foley. Introducir la sonda Inflan el Foley. globo Insuflan y sale el dispositivo. Y lo jala. Sí, sale. Pero habría que saber hacerlo bien porque igual se le... Lo metes más. No, porque no la dejas adentro, o sea, la metes, inflas el globo y la jalas. Y sale el dispositivo. Sale la palanquita. Yo veo varios problemitas ahí, por ejemplo, si no hubiera un espacio virtual en el cual pudiera entrar la sonda Foley y que se doblara, entonces esa por ahí igual son Depende algunos... también. Depende del tipo, convertir en grave, maybe sí podríamos, porque si hay un espacio virtual en donde puede introducirse la sonda. Pero en un atragantamiento completo, si está completamente sellado, no se puede. Nada. No se puede. Sí. ¿Vale? ¿Dudas? Me ¿Preguntas? parece que tienes que tener la práctica para Sí, analizar no lo puedes que simplemente no. aventarte al ruedo sin... Primero atreverse porque si el señor ya está atragantándose, ni modo, hay que... O haces lo que hacen los que ven la tele y le clavas un lapicero en el cuello, que es... No, ni se imaginan, he hecho unos corajes. No. Llevo 8 años en las emergencias y en 8 años lo he visto así unas 12 veces en la calle. Así que las personas agarran un lapicero y se lo clavan en el cuello porque se está ahogando. ¿Y si funciona? No funciona. Bueno, sí, pero no. Igual depende de la práctica. Depende de la... O sea, sí tienes que tener una práctica para realizar... Eso es quirúrgico, entonces hay que tener la práctica. Yo, que estoy en el área de las emergencias, lo vi en su momento, nunca lo he realizado en una situación en la ambulancia, por ejemplo, en una situación real, en la calle, a pesar de que se cuenta con la práctica, con los materiales, con el conocimiento, nunca ha sido necesario realizarlo en una ambulancia. Entonces, yo no entiendo cómo la gente a la primera instancia ya quiere apuñalar a sus compañeros. Vientos, pues muchas gracias, chicas, fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por prestarme atención y cualquier cosa que necesiten, pues estamos a la orden.